Tenemos momentos de inercia complementado a los temas del baricentro que vimos con el teorema de Varignón. Si recuerdan, por allá en las primeras reuniones, principio de año, de este cuatrimestre, perdón, estuvimos viendo la parte de propiedades de áreas planas y habíamos mencionado que la segunda parte la íbamos a ver acá donde nos es útil para ver el dimensionado. El objetivo de hoy es ver la introducción para las definiciones de momentos de inercia. Vamos a ver las definiciones. Ustedes tienen ya el apunte desde aquel inicio de cuatrimestre. Después de ver eso, vamos a entrar ya en lo que hace a propiedades de los materiales, sus características, los ensayos, y comenzaremos en el día de hoy con el ensayo de tracción, y si nos da el tiempo, vamos a hacer dimensionado a la compresión y a la tracción. Ese es el objetivo del día de hoy, en esta tarde, en estas 2 horas. ¿Estamos todos listos? Ya veo que tenemos una buena cantidad de conectados. Entonces, voy a abrir yo acá en mi máquina para que ustedes lo puedan ver. Las propiedades de áreas planas. Voy a buscar el apunte, no lo tenía abierto. Bueno, ya lo tengo disponible. Vamos a compartir pantalla. ¿Ya estamos todos listos? Sí, profe. Estamos 61 conectados, me están faltando 10. Y mientras voy compartiendo, les comento que ya se acerca la fecha del parcial. Parece que está lejos, pero está muy cerca. Y de aquí al parcial tenemos todo lo que es dimensionado, o sea que ustedes deben ponerse al día en sus lecturas, en los prácticos, en los ejercicios, para poder llegar, digamos, bien preparados al parcial y de ese modo buscar una nota que les permita el beneficio de la promoción. Bueno, empezamos el día de hoy. Si ustedes recuerdan, tenemos acá en pantalla, compartiendo, lo que era la obtención, ¿sí?, del baricentro de un área cualquiera, ¿sí?, como definición según el teorema de Varignón. ¿Sí? Que la suma de las áreas por una distancia a un eje era igual a la total del área por la distancia de su baricentro. Con eso, nosotros aprovechamos esa propiedad y con esta formulita, que está acá, como forma de integral, esta que estoy señalando acá, nosotros podíamos lograr obtener la posición del baricentro, ya sea referido a un eje cualquiera, denominados en este caso de la gráfica como X, y a este otro ortogonal vertical denominado Y. Bien. Ahora vamos a ver este momento de inercia de segundo orden, o llamado, digamos, momento de segundo orden. Se lo denomina momento de segundo orden porque la distancia con la cual se multiplica el área está elevada al cuadrado en su definición. Entonces, para definirlo, ¿sí?, vamos a ver lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos un área, un elemento de área, que está muy, muy lejos de a nuestra vista. De modo tal que vamos a tratar de imaginar que al área la veo así muy pequeñita, como si fuese un punto. A esta área
yo la puedo llamar, ¿sí? Si tengo esas características, como elemento de área. Esto significa que el área es distinta de cero, pero visualmente está tan lejos que se confunde el área con su baricentro. Esto a fines de la definición nada más, para hacer, digamos, para hacerla más fácil a la definición. Entonces yo voy a establecer un eje cualquiera como segmento de una recta y le voy a llamar eje XX. De ese modo, yo voy a también definir una recta que pase por el baricentro y a su vez sea perpendicular a ese eje definido como XX. Esta distancia que yo veo acá la voy a denominar distancia D. Entonces, el momento de inercia o momento de segundo orden con respecto de ese eje XX será igual al valor del área por las distancias d al cuadrado. Esta es la definición del momento de inercia o momento de segundo orden. Y es, como repito, debido a que la distancia, o sea, la magnitud distancia, está elevado al cuadrado. Bueno, también puedo definir otro eje, ¿sí? Un eje que le denomino ortogonal a XX y le llamo I sub I. Y observen que acá hay una distancia que está entre el área, le voy a llamar una distancia E, con respecto 90 grados con ese eje. De allí, también por similitud, ¿no es cierto?, el momento de inercia respecto del eje I sub I está definido como la área A por la distancia E al cuadrado. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, ustedes pueden observar que estos dos ejes se cruzan en un punto que podemos determinarlo como el punto O. Y ahí uno puede observar también que si yo tomo una distancia, ¿sí?, R, con respecto a ese punto O, puedo deducir que R cuadrado es igual a D cuadrado más E cuadrado, ¿sí? De modo tal que uno puede definir, y así está hecho, se define el momento de inercia polar con respecto al centro O como el valor del área por la distancia R al cuadrado. Este es el momento de inercia polar. Ustedes también pueden encontrarlo en la bibliografía como el momento, bueno, ahí nomás, ya estaba por hacer macana, momento de inercia polar. Una observación, si ustedes desarrollan este R cuadrado, una observación es que yo puedo colocar este momento de inercia polar como A por D cuadrado más E cuadrado. Y esto es igual a A por D cuadrado más A por E cuadrado. ¿Qué valor me da este? Y este otro, entonces puedo obtener esta característica donde el momento de inercia polar es igual al momento de inercia del eje X más el momento de inercia
de su eje ortogonal I sub I. ¿Esto por qué es importante? Porque ustedes van a observar que para las figuras regulares que están tabuladas, van a obtener en tabla, o sea, en los elementos tabulados, van a obtener I sub X, I sub I en tabla, y este valor no. A este valor no lo van a tener en la tabla. ¿Por qué? Porque ustedes ya deben saber que este momento de inercia polar, si ustedes lo requieren, es igual a la suma de ambos momentos que sí están en la tabla y ustedes los pueden obtener. Bien. También, con respecto a este mismo elemento de área, acuérdense que el elemento de área que estamos utilizando es un área donde está distinto de cero, pero lo suficientemente alejado para que se confunda por el momento con el centro contra el baricentro del área. Entonces, todas estas distancias que yo estoy viendo acá son en realidad las distancias baricéntricas del área, ¿no? Bueno, también así tenemos la definición de lo que es el producto de inercia. El producto de inercia. El producto de inercia se lo designa como I sub X, I. O sea, es el momento referido a ambos ejes, tanto al eje X como al eje Y. Entonces, el valor del área multiplicado por la distancia D por la distancia E. Esto es el producto de inercia. Bien, estas son definiciones, ¿sí? Son definiciones. De estas definiciones uno puede deducir dos cosas que son muy importantes. Miremos un poquito esta definición, la que estoy recuadrando. Fíjense que la distancia D, al estar elevada al cuadrado, siempre este elemento va a dar un producto que es positivo. Y el área, como es siempre mayor que cero, va a ser un valor positivo. Tanto así que la multiplicación esta me va a dar que el momento siempre será positivo. Lo mismo está ocurriendo para el otro eje. O sea, que los momentos de inercia son valores que siempre dan positivos. Pueden dar cero únicamente cuando la distancia E o la distancia E sea cero. Sin embargo, fíjense en esta otra definición. ¿Qué puede ocurrir acá? Puede ocurrir que la distancia D o la distancia E, según el cuadrante donde esté ubicado el área A, por ejemplo, pueda tener uno signo negativo y el otro signo positivo. Veamos este caso. Suponiendo que hemos definido un par de ejes ortogonales al azar, X, Y, yo puedo tener, ¿sí?, una distancia D, donde tengo ubicada el área, perdón, la distancia D la habíamos visto sobre X. Entonces el área de A está de este lado. Entonces yo obtengo, con respecto a donde había definido el 0, una distancia D con signo negativo. Sin embargo, esta distancia, que era la distancia E, va a tener un signo positivo. Entonces,
esta área, este elemento de área, cuando uno aplica la definición del producto de inercia, me va a dar A por menos D por E. Y este valor va a ser menos un número. ¿De acuerdo? Eso tenemos que tenerlo presente, que estas definiciones me dan esas posibilidades. Otra cosa que me da esta definición del producto es que si el producto de inercia es cero, o sea, la condición siempre es que el área sea distinto de cero, para que el producto de inercia sea igual a cero, ¿qué condición creen ustedes que debe cumplir de forma sí o sí? ¿Que una de las distancias sea cero? Perfecto. Que una, ya sea D o E, tiene que ser igual a cero. Si la distancia D o E es igual a cero, lo que estamos diciendo es que el eje que está pasando, que estamos considerando, coincide con el eje que pasa por el centro de gravedad del área. Entonces, cuando I sub X es igual a, el producto de inercia es igual a cero, significa que yo tengo eje baricéntrico. ¿De acuerdo? Esta condición después tiene una ampliación en la definición que la vamos a ver con más detalle porque fíjense que el área, en realidad, cuando la tomamos de cerca, le hacemos un zoom a esta área, ya los ejes baricéntricos son estos. ¿Sí? Que es el caso que vamos a ver en este momento. Entonces, haciendo una extensión de las definiciones, ustedes tienen en el apunte ¿sí? Ya el área tomado como un área con dimensiones reales, donde yo la acerco y ya puedo distinguir la diferencia entre la posición del baricentro y el resto del área. Teniendo en cuenta eso, la definición del momento de inercia, ¿sí? Es simplemente la misma condición, digamos, la distancia al cuadrado de cada elemento de área, pero me va a dar la integral. Para aquellos que no lo están viendo o no se han dado cuenta, lo vemos acá. ¿Qué estábamos diciendo? Vamos a especificar un eje y un área que ya yo puedo diferenciar el contorno del centro del baricentro del área. ¿Sí? Acá yo tengo el baricentro del área y este es el contorno del área. Pero la definición era el área por la distancia al cuadrado. ¿Sí? Si ponemos esta distancia acá, la definimos como I. Pero resulta que ahora cada porción de área va a tener una distancia distinta. Y yo no puedo, si no conozco exactamente la posición del centro, fíjense, si no conociera la posición del centro, ¿cómo hago para utilizar esta definición? Bueno, seguramente la figura es una figura que tiene un contorno, que debe tener una función o un perímetro conocido.
Y a fines de la definición, ustedes pueden obtener acá, ¿sí? Fíjense, una diferencial de I, y por X me da el diferencial de área. Entonces yo puedo obtener toda esta área cubierta como de diferencial de A. A esta sí, por ser un rectángulo conocido, ¿no es cierto? Puedo definir dónde está su centro de su baricentro y ahí tengo esta distancia I. Además que es I sub I, la del área, la diferencial del área. Entonces ahí tenemos la definición del momento de inercia respecto del eje XX, o sea, de este eje que está acá, horizontal. Ahí sí, ¿cierto? Tenemos la integral de I sub I igual a 0, perdón, no es igual a 0. De I sub I igual a I1, que estaría en este borde, y acá tenemos sobre el otro borde I sub 2, de I sub I al cuadrado por dA, donde está implícito en dA el ancho o el espesor del área por D sub X. Entonces uno integra toda el área y así obtiene el valor de I sub X. Acá no hay que preocuparse mucho, digamos, porque nosotros en los prácticos no vamos a hacer este trabajo, solamente necesitamos conocer perfectamente la definición. Esto es lo que nos interesa, la definición. De igual manera, pueden definir ahí sobre el eje I sub I como la integral, ¿sí?, entre x1 y x2 de x sub I al cuadrado por dA. Bueno, esta definición ustedes la tienen también acá en el apunte, ¿sí?, el momento de inercia respecto de I, de un eje I, igual a x cuadrado por dA. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Acá ya está, por supuesto, definido de la misma manera el producto de inercia, ¿sí?, que lo vamos a transcribir. ¿Se acuerdan ustedes que el producto de inercia, xi, era, digamos, el área, cuando lo habíamos definido, por x y por y? Como estamos viendo ya la integral, entonces será la integral todo el área de x por y por dA. Como definición, digamos, son sencillas desde el punto de vista de definición, que es lo que está puesto acá, ¿no? X por y por dA. Acá lo realmente interesante es que cuando uno toma ya el área, puede hacer coincidir, por ejemplo, los ejes dentro del área. O sea, yo tengo un área y ¿qué pasaría si yo elijo, por ejemplo, dos ejes al azar? ¿Sí? Donde acá está el punto O que no coincide con el baricentro. Este es un punto que no es coincidente con el baricentro. Entonces, fíjense ustedes que voy a tener un área, una integral de área de este lado. Voy a tener una integral de área por este lado, una integral de área pequeña por este lado,
y una integral de área más grande acá. ¿Se dan cuenta de eso? Si yo a esto, por ejemplo, a esta parte del área que está entre los ejes ortogonales, rayado en vertical, digo que está concentrado acá, sería el área 3, a este le puedo llamar área 1, a este concentrado aquí área 2, y este 1, 2, 3 y esta área 4. Observen que este me daría, fíjense, todo un cuadrante de X por Y positivo. Un segundito, por favor. Les pido disculpas, chicos, tenía una llamada urgente ahí. Mi hijo llamaba y no sabía si estaba con algún problema. Discúlpenme. Bueno, entonces, retomando esto, veo que acá el producto X por Y me va a dar positivo y un área 3 que es sensiblemente más grande que todas las otras. ¿Se dan cuenta? Acá tengo un X por Y negativo, pero con un área sensiblemente chica. Acá tengo un área sub 2, donde X por Y me da positivo, y acá tengo un X por Y negativo, a ver, negativo, que quizás se esté compensando con el área 1. ¿Sí? Un área 4 aproximadamente igual al área 1. Pero si yo traslado esta área 1 acá, fíjense, más o menos la suma de esto más esto me da todo esto, es más pequeño esta área que toda esta área 3, de la mitad casi. Esto me está diciendo, fíjense ustedes, que el producto de inercia me va a dar con signo negativo. O sea, ¿qué estoy concluyendo? Que si yo tengo un producto de inercia con valor negativo, tengo una distribución del área, ¿sí?, hacia uno de estos, en esta dirección, en este cuadrante, perdón, si es positivo. Y si tengo una distribución del área en esta forma, en el producto de inercia me va a dar negativo. Observen que con el solo hecho de que ustedes le digan o tengan un dato que I sub xy es con signo positivo o negativo, ya están sabiendo cómo está el área respecto del eje. Entonces habrá un momento en que puede ser que si es positivo y si tiene probabilidad de negativo, en un punto podría ser 0. Si es 0, significa que el área es simétrico con respecto a los ejes. Tanto la distribución de áreas sobre los segmentos son iguales. Cuando esto ocurre, decimos que los ejes planteados corresponden a ejes principales. Y esto
también lo tienen ustedes en el apunte y sirve para determinar justamente cuáles son los ejes principales, o lo que es lo mismo, la posición de los ejes principales. ¿Comprendieron esta parte como concepto? ¿Están ahí? ¿Podría repetir, ingeniero, la última parte? ¿Cómo? Sí, podría repetir la última parte de la explicación. ¿Qué es lo que no entendiste? Me quedé en la parte, porque se me cortó el internet, donde estaba explicando los valores positivos y negativos del producto de inercia. El resto, por chat, ¿qué comenta? Porque me va a llevar a repetir todo esto. Prefiero hacerlo en una consulta que repetir a toda la clase. El resto de la clase... Sí, se entendió, profe. Bueno, a ver, ¿quién, por favor, me da el nombre del que necesita el dato? Porque me va a llevar mucho tiempo volver a repetir eso. Fueron los últimos 20 segundos más o menos, profe, porque me quedé sin internet y no pude. Era cuando estaba explicando que el momento de inercia para el primer y tercer cuadrante daba positivo y después no escuché más. Bien. Si vos tenés un par de ejes ortogonales al azar establecidos y tenés un área, por ejemplo, distribuida de esta manera, donde la área sobre el cuadrante positivo es más grande que el área sobre el cuadrante negativo, la probabilidad muy alta es de que el producto de inercia te dé con signo positivo. De sentido inverso a esto, si vos tenés el área distribuida más hacia el cuadrante negativo, bueno, entonces el producto de inercia te dará con valor negativo. Esto, como consecuencia, trae la posibilidad, si va de positivo a negativo a medida que yo giro el área, porque es la misma área que la voy girando, ¿no es cierto? Llegará un punto donde el producto me da 0. Si el producto me da 0, significa que yo encontré una posición del área donde están equilibrados los 4 cuadrantes. Cuando están equilibrados los 4 cuadrantes, se dice que el par de ejes X, Y son ejes principales. Esta condición de que el producto de inercia sea 0 me define que estoy en una posición donde el área está equilibrada y los ejes son principales. Es la condición matemática que me va a ayudar a buscar la posición de los ejes principales. ¿Mm? Eso es. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Sí. Bueno, eso en el apunte. Ustedes lo tienen acá. ¿Sí? Cuando lean esta parte, van a entender por qué sale esta fórmula y cómo se lo busca. O sea, cuál es la condición que se requiere. Todo lo demás es matemática. Todo esto que ven acá es la aplicación de la matemática. Nada, ni más ni menos.
como ustedes son expertos matemáticos, yo les cuento el concepto de lo que hace, lo que busca la matemática, y con eso ya la van a entender. La otra definición, más que definición, es un teorema. Es el teorema de Steiner. El teorema de Steiner se aplica para saber cuánto vale el momento de inercia de un eje si yo a ese eje lo traslado en paralelo, en una paralela. ¿Qué estoy intentando decir con esto? Vamos a tener el área acá y el área representada por su baricentro. Y yo tengo acá definido un X cualquiera, X1, que está a esta distancia de sub 1 de ese eje. Y quiero saber si elijo otro, por ejemplo, otro eje, la única condición es que sea paralela y que esté a una distancia de sub 2, quiero saber qué relación hay o qué relación existe entre los momentos de inercia con respecto a un eje y respecto al otro. Entonces uno puede observar que acá hay una diferencia de D, tal que la diferencia de D es D sub 2 menos D sub 1. Entonces, integrada el área, para hacerlo más simple matemáticamente, integrada el área y representada en este punto, yo puedo decir que el momento de inercia respecto del eje 1 será igual al área por la distancia de 1 al cuadrado. El momento de inercia respecto del eje 2 será igual al área, por la misma definición, pero por el eje, por la distancia d sub 2 al cuadrado. Como yo sé que d sub 2 es igual a d sub 1 más delta de d, reemplazo acá y digo el área, ¿sí?, por d sub 1, ¿estoy bien? D sub 2 es d sub 1 más delta de d al cuadrado. ¿Sí? A ver. Sí. Muy bien. Bueno, y acá resulta que, ¿cómo es el cuadrado con respecto a la distribución de la suma? Queda de 1 al cuadrado más 2. ¿Eso? ¿Cómo es? De 1 al cuadrado Sí, a ver, 1 al cuadrado. más 2 por D1 por delta de D por delta D al cuadrado. Falta delta de D. Acá. Sí. Muy bien. Entonces ustedes con eso pueden obtener el valor de x sub 2. ¿Sí? Entonces el valor de x sub 2 sería a por d1 al cuadrado más d1 por delta de d más delta de d al cuadrado.
¿Sí? Perfecto. Ahora, si yo quisiera posicionar esto, x sub 2, ahora lo quiero posicionar en el lugar del baricentro, o sea, donde d sub 2 es igual a 0, o sea, lo que estoy haciendo es colocando acá xx, le voy a llamar baricéntrico. ¿Cuánto me daría como resultado y sub xg si conozco x sub, y sub x1? O sea, a este lo conozco y ahora resulta que d sub 2 es igual a 0. ¿Mm? ¿Quién se anima a dictarme la ecuación? Profe, no entiendo qué sería d sub 2 igual a 0. O sea, que el eje coincide. Claro. Bien. Y no sé, porque no hay distancia. Está 0. Delta de d, ¿qué diría? ¿Que x sub g es igual a 0? Bien. Eso está resuelto acá. Se los dejo planteado para que ustedes lo razonen. Porque en definitiva es un juego matemático. Está puesto acá. Teorema de Stein. El planteo es tener dos ejes paralelos, uno de estos momentos conocido, el otro no, y yo quiero saber el otro respecto del primero. Yo les dejo acá cómo es el razonamiento y ustedes tienen que llegar a esta fórmula. Que el momento x sub g es igual al momento sobre el eje desplazado más el área por la distancia al cuadrado. A esto lo vamos a ver en una clase de apoyo más adelante, porque ahora no lo necesitamos. Esto se llama rotación de ejes. Esta rotación de ejes tiene que ver con el producto de inercia igual a 0. ¿Sí? Ustedes van a necesitar hasta acá, para el práctico 5, y en la recuperación de la clase que está pendiente, vemos esta rotación de ejes. Y si quieren, al que no le salga, vemos el teorema de Stein. Yo le dejo acá para que ustedes lo razonen, porque si no, tienen todo muy masticado. Bueno, es interesante este tema para que ustedes lo puedan jugar con este el fin de semana. O sea, nos queda pendiente para la clase de recuperación esta rotación de ejes. Bueno, ahora pasamos a la parte de estática de nuevo y resistencia de materiales. ¿Sí? Y vamos a trabajar sobre este apunte de cátedra elaborado por nosotros, que se denomina ensayo de tracción. Además de este apunte, de ensayo de tracción, que es el apunte guía, yo les voy a subir extractos de
de estos temas de tracción y compresión de las distintas bibliografías para que ustedes tengan de referencia un desarrollo más amplio y cómo lo encaran distintos autores a través del tiempo. La ley física no ha cambiado, sin embargo, hay dibujos más modernos, ecuaciones más simples, hay más poesía en las letras, digamos, según el autor. Está subido en el aula virtual este apunte y complementan a este apunte otros dos que ya también están subidos, que son materiales de la construcción. Este es un extracto extraído de la Universidad de las Américas. Me pareció interesante, es de difusión gratuita, no tiene protección de propiedad intelectual. Y acá lo que ustedes van a ver, lo vamos a hacer un pequeño raconto. Habla generalmente de todos los tipos de materiales, no todos, pero la gran mayoría de la tipología que se usan para estructuras, edificios y máquinas. ¿Sí? Ustedes van a tener una clasificación de los materiales en general: pétreos, aglomerantes, metálicos, orgánicos, pinturas, artificiales, etc. Los artificiales están los polímeros, por ejemplo, ¿sí? Los plásticos. Hay una descripción de lo que se define, bueno, piedras naturales, qué son las rocas. Ahí tienen los distintos tipos de rocas, ¿sí? Lo que es el granito, lo que es el cuarzo, lo que es el sílice, etc. Su origen, si es sedimentario, bueno, si de qué época es, si es de época geológica. Esto es lectura. Básicamente es un documento de apoyo general para que sepan de que las construcciones civiles pueden usar, según su estética, su resistencia, su función, distintos tipos de materiales y no simplemente reducirse a lo que es el acero o el hormigón armado, ¿sí? Hay una variedad enorme de otros materiales. Acá, bueno, tienen una lectura interesante, diría yo. No es exhaustiva, no contempla todo, pero dado el repaso que he visto, me ha parecido la más completa en cuanto a que tiene un abanico de materiales bastante interesante y lo describe de forma sencilla. Bueno, esto está en el aula virtual. Después acá habla de los metales, el acero, el cobre, el hierro, ¿no es cierto?, cómo se utilizan, etcétera, la madera, el corcho. Bueno, acá tienen una serie de materiales que ustedes deberán, como mínimo, leerlo para tener un conocimiento de que cuando nosotros hablamos de elementos estructurales, no nos referimos únicamente al acero. Todos estos materiales son pasibles de formar parte de una estructura y todos estos materiales van a tener como ensayos elementales lo que nosotros vemos: corte, tracción, flexión y torsión. ¿Sí? El dato elemental de todos, ya sea piedra, ya sea material plástico, lo que fuese. Después de eso tienen otros ensayos, como ser resistencia a la corrosión, resistencia a los ácidos, resistencia al calor, etc. También tienen ustedes un tema específico desarrollado por el ingeniero Petrino, y que seguramente lo va a extender él cuando vean materiales, cuando vean dimensionado,
la práctica y cuando vean el proyecto mecánico, que está subido en el aula virtual y se denomina también materiales, pero acá hace más hincapié, digamos, a la construcción metálica, ¿sí? Que es la más abundante, diríamos, para un ingeniero de la química o de la mecánica o de la parte de la rama de electricidad, y es lo más, a excepción de los plásticos y los aislantes para la parte eléctrica, pero en conjunto ustedes van a estar en una industria donde generalmente no les van a pedir que desarrollen, por su rama de especialidad, no les van a pedir que desarrollen la fundación o la parte edilicia o lo que se llama la construcción civil. Le van a plantear el desafío más apuntado a una construcción de máquinas, equipos, donde prevalece el uso del acero y los materiales plásticos y eléctricos, ¿sí? Bueno, en este apunte, desarrollado por el ingeniero Petrino, como les decía, un compendio muy bueno, en mi opinión, tenemos el acero, ¿sí? En sus distintas conformaciones, de cuál es su origen, ¿sí? Cómo se cataloga, cuáles son las aleaciones del acero, porque ustedes sabrán que el acero se puede combinar con otros elementos para darle distintas características. Por ejemplo, el más conocido, un acero inoxidable, ¿sí? Ese plateado, de color plateado, color cromado, y por supuesto tienen otras aleaciones para darle más dureza, más, ya vamos a ver de qué se trata, más tenacidad o más elasticidad, etcétera, ¿no? Bueno, acá hay un poco la historia del hierro, cómo se define, cuáles son sus componentes, los tratamientos térmicos. Bueno, también esto el ingeniero Petrino lo va a desarrollar un poco, no creo que se tome demasiado, varias horas, pero sí, seguramente una hora se va a tomar, y corresponde a la lectura complementaria que deben realizar ustedes para comprender el tema en su totalidad, digamos, ¿no? Bueno, acá vemos distintos catálogos de hierros, de aceros, cómo se utilizan, gráficas con distintas características. Acá les decía las tablas, por ejemplo, que hablábamos de propiedades de áreas planas, ¿sí? Fíjense que acá nosotros podemos observar en una tabla de un perfil normalizado, denominado perfil I o perfil T, distintas características del área, donde se destacan, fíjense, la sección, o sea, el área, el valor del área, el valor del peso por metro que tiene cada tipo de área transversal, ¿sí? La superficie, bueno, exterior, o sea, lo que hace toda la superficie del perímetro, ¿sí? No solo la superficie transversal. Acá está el momento de inercia, este valor que nosotros estábamos viendo hace un momento. Acá están los valores estáticos, de momento estático, del teorema que vimos de Variñón. Y fíjense que el producto de inercia en este caso no aparece, ni el momento de inercia polar tampoco, ¿sí? Si ustedes observan, el momento de inercia tiene identificado particularmente en esta tabla con el valor de J, nosotros lo habíamos identificado con una I mayúscula, y fíjense que J está con respecto del eje X, J está con respecto del momento Y, pero no está el JXY. ¿Por qué creen ustedes que no se encuentra ese valor? Por cómo estaban ubicados los ejes sería 0, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que
¿Qué es lo que dijo la compañera acá? Es que fíjense, ¿dónde está la...? Para aquel que no lo pudo escuchar, el J, en este caso XY, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el eje, fíjense, XX, ya plantea, fíjense, una simetría hacia arriba y hacia abajo. Y el eje Y, que va por el baricentro y a la mitad del área, también plantea una simetría respecto de la derecha y de la izquierda. Entonces, al ser simétrico en ambos ejes, esto te va a dar 0. No hay ninguna duda. Y el momento polar será Jx más Ji. Y ese valor sí lo tenemos, ¿verdad? Fíjense que para cualquier tipo de perfil está el valor de Jx y de Ji. En este caso, por ejemplo, fíjense, acá voy a tomar un Jx de 171 para un perfil denominado designación perfil I100, está 100, y Ji vale 12. Entonces, si yo quisiera calcular J polar, será 171 más 12,2. Listo. ¿Se entiende? Bueno, el uso de esta tabla lo van a ver bien en la práctica, porque también utilizando el teorema de Steiner, según Steiner, ¿sí? Que acuérdense, este es obtener un momento de inercia con respecto de un eje, digamos cualquiera, será el momento de inercia del eje conocido más el área por la distancia al cuadrado que hay entre ambos ejes, entre el que no conozco y el conocido. ¿Sí? ¿Para qué aplica esto? Fíjense, que lo van a ver en la práctica, ¿no? Suponiendo que yo tengo un perfil conocido de tabla, disculpen el dibujo, pero lo estoy haciendo rápido, y acá tengo el baricentro. Y a la par tengo otro, también conocido, ¿sí? Que también tengo el baricentro. Supongamos que sean de la misma altura. Entonces yo acá, de cada uno de ellos, voy a trazar, este es el XG y el Y sub G, y a su vez, acá tengo el Y sub G del doble T, y es coincidente el XG del doble T con el de el perfil C. Acá no cabe duda que el momento de inercia con respecto a XG, bueno, será la suma de ambos ejes. Ahora, ¿dónde pasará el baricentro de esta figura combinada? Entonces, primero tengo que aplicar el teorema de Varignon. Yo aplicando el tema de Varignon, supongamos que haga coincidir acá, para Varignon, un eje auxiliar 1, 1, 2, 2, tengo que encontrar el baricentro de la suma.
O sea, voy a encontrar, fíjense, esta posición, que será x, g de ambas figuras. O sea, encuentro la posición de xg de la suma. Bueno, aquí estará pasando y de la suma. Y el xg de la suma va a pasar al mismo lugar porque no tengo variación en la altura. Este g de la suma. Esto lo van a aplicar en la práctica, ¿no? Yo les voy marcando la metodología. Entonces, ahora aplico el teorema de Steiner. ¿Y qué digo? Fíjense, tengo dos áreas. Entonces, el momento de inercia de la suma, tengo que aplicar a Steiner dos veces. ¿Sí? Tengo el área total igual al área del doble T más el área de la C. Por tabla, ustedes saben el momento de inercia respecto de I del doble T. O sea, el momento de inercia baricéntrico, o sea, con respecto a este punto del doble T, del doble T. Y además, por tabla, también tiene el momento de inercia baricéntrico de el perfil C. Entonces, aplicando Steiner, como son dos, fíjense, son dos elementos, lo tengo que aplicar dos veces. Entonces, el momento de inercia de la suma será igual. Aplico Steiner una vez. Después ustedes ven cómo llegan a la fórmula, ¿no? Ese era el desafío para el fin de semana. Entonces, será el momento de inercia, observen, respecto de el baricentro de la figura 1 más el área de la figura 1, que era el doble T, por la distancia que separa estos dos. Acá viene la pregunta. ¿Qué signo va a llevar esta distancia? Si esta es la posición, la distancia de este baricentro con respecto del G de la suma, ¿qué signo lleva? Yo lo que quiero saber, fíjense, este es el punto de referencia que yo quiero averiguar y la distancia es esta. A partir de acá, este signo, ¿qué signo es? Negativo. Muy bien, negativo. Entonces sería menos de al cuadrado. ¿De acuerdo? No se olviden de esto. Por más que le dé positivo el valor, no importa. Pongan menos de. Acostúmbrense a poner el valor que corresponde. Porque si le preguntan esto y no ponen el signo correspondiente, va a haber un error en el cálculo. ¿Sí? Por eso les pregunto, profeso, para que razonen esa posición y qué signo lleva. Muy bien. Acá tengo el desplazamiento de este eje, de esta figura, más será el de la otra figura con respecto a su baricentro, más el área, ¿sí? ¿Y cuál es la distancia que tengo que buscar ahora? Es desde acá hasta donde está el otro eje. ¿Y acá qué signo tiene? Positivo. Muy bien. Entonces acá será
más esta d sub 2, o la distancia de esta distancia, ¿cierto?, al cuadrado. Y este será doble t. Bueno, esto ustedes lo van a tener en la práctica, en el trabajo práctico número 5, cuando trabajen con baricentros, ubicación de baricentros, momentos de inercia, ubicación de centros de baricentros de áreas combinadas, desplazamiento, suma de áreas, todo eso van a tener en ese práctico, ¿sí? Y esto que acabamos de hacer es muy útil, por eso lo vemos, para ver el tema de flexión. ¿Por qué? Les anticipo, porque la flexión se basa en el momento de inercia. O sea, ustedes deben leerlo al apunte, deben practicar el trabajo práctico número 5, deben entender el concepto que estamos viendo, y acá lo engorroso de la matemática, cuando empiezan a ver distancias y demás. Pero conceptualmente es muy fácil. Pero ustedes deben saberlo, dominarlo, porque la flexión se basa en esto, en el momento de inercia. ¿Sí? De allí la importancia. Todos los años hacemos lo mismo, a este tema lo dejamos, no lo damos en su esplendor, en su totalidad. En la teoría tengo la costumbre de no darlo completo, porque me parece muy interesante que ustedes desarrollen ese tema. Tienen que comprenderlo, y para comprenderlo lo tienen que razonar, porque conceptualmente es fácil, pero en la práctica es complejo. Practiquen ese tema. Bueno, vamos a esto de las propiedades. Continuemos con las propiedades de los elementos. Y lo que nos interesa, básicamente, en esta asignatura, tanto mecánica aplicada como máquina de fuerza motriz, nos interesa cómo se comportan los materiales conforme la aplicación de fuerzas externas. Lo que queremos saber es cómo se comportan tanto físicamente o visualmente, y cómo se comportan internamente, qué es lo que les ocurre. Y en función de eso tratar de hacer un modelo matemático con el cual podamos predecir su resistencia o de alguna forma modelizar qué ocurre entre las fuerzas, entre las moléculas o átomos o partes elementales que conforman los materiales. El ensayo más común, más básico, más barato, es el ensayo de tracción y de compresión. ¿En qué consiste? Vamos a verlo desde el punto de vista intuitivo primero. Tenemos cualquier elemento, vamos a poner una barra cilíndrica, de cualquier tamaño, de cualquier dimensión, una barra. Uno la toma de los extremos y comienza a jugar con esto, con las manos. ¿Qué hacen ustedes? La pueden girar, ¿cierto?, con respecto a su eje. La empiezan a rotar, es como que ustedes toman un lápiz, una lapicera, y lo toman de los extremos, y bueno, lo examinan, lo hacen girar, ven lo que está escrito, qué tiene, qué dice, de qué color es, de qué material es, etc. Después, por ejemplo, pueden estirarlo
o sea, hacer una fuerza como intentando alargarlo, como si fuera una goma de mascar, digamos, o un caramelo, de estos que se estiran, comestible que le llaman, y bueno, ver si por ejemplo se estira. Por ahí puede ser que con la fuerza de ustedes, con lo que le pueden aplicar, o la presión que pueden hacer sobre la superficie, logren estirarlo, o pueden que no se estire. También pueden comprimirlo, ¿verdad? Aplicarle una fuerza hacia adentro, que la habíamos denominado como un esfuerzo normal de compresión. A este era un esfuerzo normal de tracción. Y bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ser que se acorte la distancia entre los bordes, etc. También puede aplicarle un momento sobre el borde o una fuerza central y ver qué ocurre físicamente. A nosotros en particular, ahora, ¿qué nos interesa? Un tipo de fuerza, ¿sí? Un tipo de fuerza aplicada desde el exterior, ¿sí? Que coincida con el eje baricéntrico de la viga de alma llena, que representa esta pieza, o sea, su eje baricéntrico. Este eje baricéntrico, acuérdense, pasa a lo largo de toda la longitud por el baricentro de cada una de todas las posibles áreas transversales, ¿verdad? Entonces nos interesa particularmente aplicar en este baricentro, en el centro, una fuerza perfectamente perpendicular a esa área, o sea que representa el esfuerzo normal, o sea, una fuerza que es equivalente o igual al esfuerzo normal, en el extremo. Es posible que este elemento visualmente no veamos que ocurra nada. Entonces lo que vamos a ir haciendo es variar la intensidad de la fuerza, de alguna forma. Entonces, si tenía un módulo 1 al inicio de esta prueba, bueno, iremos incrementándolo a un módulo 2, a un módulo 3, ¿sí? En ambos lugares, ¿sí? En ambos extremos, y de pronto puede ocurrir que este elemento le pase algo. Por ejemplo, si tenía una longitud inicial, puede ser que a una cierta cantidad de módulos aplicados, supongamos 4, bueno, cambie su longitud, o sea, experimente una diferencia de longitud y pase a tener una longitud 1, o sea, mayor que L0. Si esto ocurre, decimos que este elemento se ha alargado, que tuvo un alargamiento, o también llamado elongación. Todas estas palabras pueden leerlas de distintos modos, según el libro que ustedes estén leyendo, la bibliografía del autor. Pero, como no ha cambiado su masa, o sea, esto, delta de m igual a 0, ¿qué creen que puede haber ocurrido si este elemento, por ejemplo, cambió su longitud? Vamos a hacerlo exagerado para que podamos verlo. Cambió su longitud de L sub 0, pasó a L sub 1, ¿sí? Y tuvo un incremento de su longitud importante, digamos, un 50%. Si no ha cambiado la masa, la pregunta es, ¿ha cambiado el volumen? No. Muy bien. El delta de volumen sigue siendo el mismo, pero se estiró.
Y entonces, ¿qué ha ocurrido para que se estire? Porque, Pero reduce la fricción. ¿cómo? Pero reduce la fricción. Muy bien. Si yo tengo que el volumen no cambia, el volumen inicial tiene que ser igual al volumen final. Y si esto creció, no tengo duda de que esto bajó. Entonces, fíjense que acompañando esta variación de longitud, hay una contracción del área, ¿verdad? El área se ha contraído, ha disminuido. Y la pregunta es, ¿ustedes qué opinan? ¿Disminuyó de forma homogénea en toda la longitud, bajó proporcionalmente el área en toda su longitud, o habrá algún lugar que haya bajado el área más que en otros lugares? En el centro baja más. ¿Por qué? No sé, me imagino así como cuando estiras un chicle, así que se hace como la deformación hiperbólica. Y bueno, puede ocurrir que sea justo en el centro, o puede ocurrir que sea en alguno de los laterales del centro, o en todo de forma equilibrada. Entonces, los ensayos tratan de que ocurra, se lo prepara lo que se denomina una probeta de ensayo, de forma tal que eso ocurra en lo más cerca del centro. Y eso va a ocurrir en la medida que yo le dé ciertas dimensiones a lo que denominamos la probeta de ensayo, la fabrico de ciertas condiciones y además logre un elemento que sea homogéneo y heterogéneo. ¿Sí? Homogéneo en dimensiones y heterogéneo en su composición. Fíjense que si yo no lo veo desde el exterior, pero en el interior, yo tengo acá una burbuja de aire, que puedo no verla, ¿qué ocurrirá? Seguramente ahí tendré una deformación no planeada, ¿verdad? Bueno, este ensayo de tracción, así se llama porque voy a alargar las piezas. El ensayo de tracción se le ejecuta, por supuesto, en una máquina, ¿sí? En una máquina con una probeta. Ustedes en el apunte, acá tienen, ¿sí? Un modelo de máquina y un modelo de probeta. A ver si tenemos la probeta a mano. Acá está, ¿sí? La probeta, fíjense que tiene un área más pequeña, un diámetro, esto es cilíndrico, un diámetro más pequeño. Acá ocurre lo que dijo el compañero, ¿sí? A medida que yo ejerzo la fuerza axial o el esfuerzo normal, voy a estirarla, se va a alargar, se va a producir una contracción del área transversal, y fíjense que se va a contraer más en el centro que en el resto del cuerpo, pero en general se contrae en todos lados. Y esto, a medida que yo siga aumentando la fuerza, o sea, incrementando los módulos de fuerza, va a llegar un momento que evidentemente se va a romper. Y eso nos aporta muchos datos que son inherentes a su resistencia y al comportamiento interno de la pieza. Entonces, creo que en la hoja siguiente, si ustedes avanzan un poquito, acá están los tipos de fractura y acá están las probetas, que ustedes pueden ver los tipos de probeta de distintos materiales, ¿no? Tienen una longitud establecida, tienen un diámetro establecido. Estas son probetas básicamente de compresión,
y acá tenemos para elongación, ya que tienen la superficie roscada, donde yo puedo tomar bien sobre toda la estría y hacer la tracción sin que resbale la mordaza que toma el extremo de la probeta. Si ustedes toman una probeta lisa como esta, acá puede resbalar y me falla el ensayo. Pero para la compresión no, porque apoyo sobre el borde y no tengo ninguna dificultad. La descripción de la máquina, como si alguna vez ustedes la pueden llegar a observar en algún taller, es muy sencillo. Generalmente son máquinas hidráulicas, ¿sí?, que tienen un extensómetro. Este equipo es un extensómetro óptico, puede ser por comparador magnético. Bueno, la tecnología te permite hoy un montón de equipos. Básicamente es un pórtico que tiene las dos mordazas en los extremos, sujeta la probeta y comienza con una presión hidráulica controlada, ¿sí?, o a través de un mecanismo de sin-fin corona, con esto, como en este caso de los tornillos laterales, ¿sí?, comienza a aplicar una fuerza que trata de estirar a la mordaza. Bueno, en eso consiste el ensayo. Y para entender los parámetros que queremos buscar, vamos a tomar una pequeña definición. Observen ustedes que si yo tengo un cilindro, vamos a dibujarlo de esta forma, ya que el ensayo de la probeta es vertical. Y dijimos que la fuerza está aplicada en el baricentro del área, acá tendré voy a segmentar, voy a poner la otra mitad acá. Ahí está el baricentro. Ahí está. Fíjense que lo que quiero poner de manifiesto es qué ocurre en el área, digamos. Entonces voy a poner mi modelo matemático, ¿sí?, a esta área, que la tengo acá, que le llamamos el área transversal, acuérdense. Voy a tomar un diferencial de área o un elemento de esta área total y voy a tener en mi modelo matemático que aquí va a existir una tensión distribuida de forma uniforme en toda el área, ¿sí?, tal que esa tensión, que la voy a llamar sigma, sea igual a ese esfuerzo normal. Acuérdense que esto se corresponde al esfuerzo normal dividido en el área. Entonces, sigma es lo que denominamos la tensión. En otros momentos, en otra bibliografía, ustedes pueden encontrarlo como la fatiga. Así le llaman, la fatiga o estrés. ¿Qué ocurre? Cuidado con esta designación. Es muy común en la bibliografía el término fatiga. El término fatiga no es el perrito de los Argentos. El término fatiga es una mala traducción de estrés, ¿sí?, porque estrés es tensión, ¿sí? La traducción correcta de estrés es tensión. Y cuando uno no soporta un valor de tensión, cuando ese valor de tensión es máximo,
ahí decimos que está en fatiga, ¿sí? Está fatigado el material. Entonces, ustedes tengan cuidado con este término. Nosotros preferimos esto, tensión. Y nosotros vamos a identificar esta tensión como una tensión de trabajo, como una tensión, bueno, ya la vamos a seguir definiendo, pero siempre tensión, no fatiga, no estrés. Pero, como ustedes pueden leer bibliografía, quizás en otros idiomas, en inglés, algún reporte en inglés, van a tener este estrés como el valor de tensión. Y una mala traducción, fatiga, que para nosotros no es el más adecuado. Hablo, no nosotros en nuestra cátedra, ¿no? Hablamos de la jerga que usa la ingeniería mecánica acá en Latinoamérica. Bueno, volviendo a esto, definimos la tensión con el símbolo de sigma como el esfuerzo normal sobre el área. Y fíjense que a partir de esta definición, sigma, ¿sí?, siempre será una tensión normal al área. Es normal al área. Muchas veces ustedes lo van a encontrar como sigma n o como sigma n. ¿Por qué? Porque hablan de sigma normal, o sea, el valor de la tensión en un elemento de área y que es perpendicular a esa área transversal. De hecho, que esto está planteando el equilibrio. Fíjense que de esta definición surge que la normal o el esfuerzo normal, o en este caso como coincide la fuerza F que aplica la máquina sobre toda el área, es igual a sigma por A. Fíjense que esto y esta es la misma definición, ¿sí? Entonces, sigma por área es igual a la normal, o sigma es la normal sobre el área. O ustedes pueden encontrarlo como que sigma es igual a la fuerza normal dividido en el área. Y le ponen sigma normal. Todas estas formas de nomenclatura son equivalentes. Se las menciono porque cuando lean distintos libros pueden encontrarlo de alguna de estas formas. Es todo lo mismo. Bien, por supuesto que del otro lado del área, como esto está planteado en equilibrio, obtenemos sigma de este lado, ¿sí?, tal que sigma por el área es igual a n o a f. De esta definición, ¿qué tenemos? ¿Qué concluimos? Concluimos que sigma, ¿sí?, es una función de esta fuerza, ¿sí? Entonces podemos, o sea, ya que sigma es una función de n, podemos graficar de alguna forma sigma en función de A. Esta es una forma de poder hacer ese gráfico. Pero observen lo siguiente. Si yo digo que el área es constante, sigma, a medida que crece n, no me va a aportar mucha información porque voy a tener esto. ¿Sí? Porque me queda sigma como constante por n, una recta. Entonces este tipo de gráfica no me ayuda mucho a poder obtener la información que yo estoy necesitando. Tengo que buscar otra forma. ¿Qué otra cosa tengo? La variación de L. Observen que dijimos o vimos que cuando esto se ensaya, ¿sí?,
dijimos que se va teniendo esta contracción el área y se va alargando la pieza. Fíjense que ahí sí me da un valor que puede ser importante, que es importante. Entonces, lo que uno obtiene es que uno comienza el ensayo con una probeta ¿sí? Más o menos así. Disculpen, trato de dibujar lo mejor posible. Hay una pequeña contracción en el centro con una probeta que en su parte de acción tiene una longitud definida como L, y cuando se le aplicó la fuerza, no se ha roto todavía, ha variado su longitud y se ha contraído de forma acá visible. Entonces acá ya tengo la aplicación de la fuerza y acá ha variado su longitud. Ahora, esta es la longitud inicial y esta es una longitud en un tiempo cualquiera para una fuerza cualquiera, ¿sí? Para un incremento de fuerza. Entonces acá se define a la elongación, ¿sí? Ustedes lo van a tener en el apunte como EL, ¿sí? A la longitud final que puede llegar a tener desde el principio hasta el final del ensayo, menos la longitud inicial sobre la longitud inicial. Esta es la elongación que puede llegar a tener esta pieza sometida a una fuerza externa. En función de esto, se define también el alargamiento o elongación relativa, que la designamos con la letra epsilon, y será el alargamiento que tiene en cualquier momento I, sometida a la fuerza I, menos la longitud inicial de base sobre L inicial. Y también el alargamiento porcentual, que es lo mismo, LI menos L0 sobre L, pero por 100. Bueno, esto es como definición. Entonces, fíjense que acá yo sí tengo una variación, que es esta que está aquí, que es delta de L, o que es, digamos, epsilon, que es función de ahora sí es función de la fuerza. Entonces, fíjense que yo puedo graficar F en función de epsilon. Hay una relación. Después, tengo otra característica que es propia del ensayo. Si yo tomara al elemento de acero, de la probeta, ¿no es cierto? Y lo someto a una cierta variación de longitud, L sub I, 1, y luego elimino la fuerza F, logro que esto vuelva a recuperar la longitud inicial, o sea, L0. Esta observación, digamos, es como si yo tuviese un resorte donde le aplico
en los extremos una fuerza F, el resorte en su condición original está en 0, aplico la fuerza F, logro una longitud I sub 1, ¿sí? Tengo un delta de L, suprimo la FI sub 1, la suprimo y vuelvo a tener L0. Acá todos entendemos que el resorte, digamos, es un elemento elástico, donde la fuerza exterior era igual a la constante elástica por delta de L, ¿verdad? Esto lo conocemos ya de asignaturas anteriores. Bueno, fíjense que la probeta se comporta igual que un resorte, solo que acá en un resorte el delta de L es visible a simple vista, pero en una probeta no, porque la diferencia de longitud, esta que se forma acá, es muy pequeña. Por eso que se necesitan instrumentos ópticos o comparadores para poder determinar cuánto es esa longitud. Pero en definitiva es un elemento elástico. Se ha incrementado la longitud, la he eliminado a la fuerza actuante externa y ha vuelto a recuperar su longitud. O sea que yo puedo decir que esta F, equivalente también al esfuerzo normal, es igual a una variación de esa longitud. Y si yo adopto esta definición, fíjense, llevo esto y divido todo en el área, o en L0, si quieren, obtengo que N sobre A ¿sí? Tiene una relación de una constante K de delta de L sobre L sub 0. En esta relación resulta que sigma es igual a K por épsilon. De esta observación surge lo que se llama la ecuación de la elasticidad o conocida ley de Hooke. La ley de Hooke de la elasticidad. Y esto es para los elementos que son elásticos, ¿sí? O lo que decimos en su, ¿cómo sería? En el comportamiento elástico. Si uno graficara, de hecho así se hace, grafica, ahora sí, la tensión sigma, con esta definición de la ley de Hooke, en el alargamiento relativo, obtiene una línea recta, fíjense, K, a medida que va incrementando N sobre A. Yo incremento N, A es una constante, entonces tengo este punto. Pero resulta, ¿hasta acá vamos bien, chicos? Sí, todo bien. Bueno, todo eso que yo voy hablando está en el apunte, ¿no? O sea, después ustedes si quieren lo lean o lo van, yo lo voy, como que le voy relatando como si fuera un cuento de la primaria, y ustedes cuando van a leer el apunte ya se van a orientar perfectamente. Yo quiero que ustedes, como siempre, vamos de una parte intuitiva hacia la parte técnica, de definiciones técnicas académicas. Si lo entienden intuitivamente, cuando lean todo el resto técnico, no tienen ninguna dificultad.
Bueno, entonces fíjense que esta curva es la curva de un elástico, ¿sí? No hay ninguna diferencia. Esta pendiente, acuérdense, esta pendiente alfa representa acá. El que ha hecho muchos de estos ensayos es uno de los estudiosos denominado Young. Entonces Young determinó que esa constante K la llamó E, le puso E, conocida como el módulo de elasticidad longitudinal. Sería el equivalente a la constante elástica del acero o del material que ustedes estén ensayando. E es el módulo de elasticidad longitudinal de la probeta o del material, de este elemento. Entonces, ustedes pueden conocerlo en la literatura como el módulo de elasticidad longitudinal o como el módulo de Young. Es lo mismo. Y esta ecuación la van a encontrar escrita como sigma igual a E por epsilon. Esta es la ley de Hooke, ¿sí? Ya especificado el módulo de elasticidad del material. Si fuese un material desconocido, porque este valor ya está súper conocido en el acero, en el hormigón, en el hierro, en los plásticos, etc. Pero si a ustedes les tocara hacer un ensayo de un material que desconocen, construyen la probeta, etc., y observen que el módulo E no es otra cosa que la tangente de alfa. O sea, a ustedes les basta medir epsilon, ¿sí? Fíjense que es epsilon, perdón, es sigma, me equivoqué acá. La tangente de alfa sería sigma sobre epsilon. Y así se lo determina. Sigma es el esfuerzo que ustedes le están aplicando sobre el área transversal y epsilon es la variación de la longitud sobre la longitud inicial. ¿Sí? Para cada punto, ¿sí? Fíjense que una curva que ustedes la pueden ir logrando por punto. ¿Sí? Van aplicando distintas fuerzas normales, o sea, distintos valores. Por eso el apunte habla de una variación de F, se van variando de 0 hasta un valor máximo, lo dividen en el área y lo dividen a su vez en delta dL sobre LC. Bueno, resulta que este ensayo viene fantástico hasta un punto en que esta pieza acá se empieza a estirar o a seguir alargando sin que crezca F. O sea, con F constante esto se sigue alargando. O sea que en la curva esto hace así y hace una recta. Bueno, ¿qué ha pasado ahí? Ahí se dice que se ha llegado a lo que se denomina al límite de elasticidad. ¿Sí? O también lo pueden encontrar como al límite elástico. ¿Por qué? Porque ya no se comporta como un resorte. Porque vos ya no seguís, vos con la fuerza constante, o sea, con sigma constante, esto se sigue estirando. Entonces se dice que acá se ha superado el límite de elástico y el cuerpo o la pieza entró en lo que se denomina la fluencia. O sea, el material fluye.
fluye sin que yo le incremente más la fuerza. El material fluye. Este es el límite de fluencia. Entonces vemos que el comportamiento de un material que no es solamente elástico, o sea, tiene una zona que se llama de aquí hasta acá, donde el material se puede comportar de forma elástica. Y este límite conocido se lo denomina con sigma E. Sigma E sería la tensión máxima de la zona elástica. Comúnmente denominado límite elástico. Después de la fluencia, se observa que el cuerpo obtiene una pequeña resistencia final. ¿Sí? Acá cambia un poquito la curva. Ofrece una cierta resistencia adicional, después cede del todo y se rompe. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Le pasa, ¿dónde tengo la...? ¿Sí? Le pasa esto, se rompe. La forma de la rotura puede ser así, casi plana, no tan plana y muy alargada, en forma de punta, como si fuera el hilo de un caramelo. ¿Sí? Ya vamos a hablar qué significa la forma de la rotura, pero básicamente se rompe. La curva sería esta, está acá. Fíjense, una zona elástica. Acá hay una zona de fluencia donde, fíjense, hasta inclusive si bajan la tensión o bajan la fuerza, se sigue estirando. Después como que recobra un poco más de resistencia y se termina cortando. ¿Sí? Le pasa esto, ¿ves? Va tomando esta forma alargada, ¿sí? Y se termina rompiendo. Observen que acá está marcado D1, D2, D3, que corresponden a los puntos D1, D2 y D3, donde se rompe. ¿Sí? ¿Se ve clara esta figura de D1, D2, D3? Profe, y ahí pasando el límite elástico se produciría histéresis, ¿verdad? Después hablamos de eso. Bueno. Sí, es correcto lo suyo, pero no confundamos todo, ya sí vamos a hablar de eso. Entonces, esta zona donde el cuerpo se estira sin que haya un incremento de la fuerza o de la tensión, esta zona, la de verde, la de color verde, se denomina zona de fluencia. Esta zona se denomina zona de fluencia. Porque aquí el cuerpo se estira, hasta ahí, el cuerpo se estira sin que varíe la fuerza. ¿Sí? Este es el comportamiento ideal, que yo lo estoy graficando, pero el comportamiento real es así. Hay como una pequeña oscilación acá, ¿sí? Es a lo que se refiere el compañero. No es la histéresis que se refiere el compañero, ¿no? La histéresis es otra cosa. Acá lo que hace es una cosa como esta, como la verde, pero para entender el fenómeno, el comportamiento ideal es esta horizontal, la fluencia. Se estira sin
que haya un incremento de la fuerza. Pero no se ha roto, solamente se ha estirado sin que ofrezca fuerza. Entonces aparece esta otra zona que iría desde acá, hasta que se rompe, donde sí hay incrementos de fuerza y sí hay elongamiento, vuelve como a lograr tenacidad, ofrecer resistencia. Acá alcanza una tensión máxima, fíjense que es un poquito más grande, y acá es lo que se llama la tensión de rotura. O sea, la pregunta es, ¿se rompe acá? Ahí rompe la pieza, no en la tensión máxima. Rompe en esta, que es un poquito más baja. Este tramo de la gráfica se le denomina como la zona de plasticidad. Bueno, hasta acá hoy entonces el raconto de esto es que lean hasta el día lunes los apuntes de materiales, es complemento de este tema. Ya pueden leer y comprender sin ninguna dificultad el apunte completo de ensayo de tracción, que le vamos a dar una vuelta de rosca el día lunes. Y lean el de áreas planas, que me gustaría recuperar a esa clase el día viernes, ya sea por la mañana o por la tarde o cerca del mediodía. ¿Cuál sería el horario que más o menos a la mayoría le quede cómodo? A la mañana. A la mañana, profesor. De 8 a 12 o de 9 a 12, ¿qué estaría más cercano? Sería de 9 a 10, por ejemplo, pues no necesito más de una hora, hora y cuarto. De 9 a 10 es para ver lo que queda de propiedad de áreas planas, ¿no? A dar una vueltita de rosca ahí. De 9 a 10. Ustedes dirían de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, de 12 a 1. Los de química tenemos Pero el operaciones viernes a las feriado. 10 y es obligatoria la clase. Ah, tienen razón, el viernes feriado. El viernes feriado. Bueno, pasa que yo trabajo igual, ¿no? Bueno, sería mañana jueves a la tarde, a las 18, ¿pueden? ¿Había alguna dificultad ahí, no es cierto? Química tiene legal, ingeniero. ¿Química tiene legal en qué horario? De 18 a 20. Podemos hacerlo antes de las 18. ¿Les parece? El jueves a la tarde. Es el viernes feriado, pero... Pero digo el jueves, mañana jueves. A la tarde de 16 a 18 tiene máquina eléctrica. Y el lunes a la mañana. Yo digo a la mañana para que no después se le recargue a la tarde todo con estos mismos temas. Bueno, entonces, como acordemos, el lunes tipo 10 de la mañana, yo les voy mandando un mensajito temprano. Bueno, entonces ahí lunes a la mañana, cercano de las 10 de la mañana, cosa que si no tenemos